Pues ya estamos de regreso en Aristegui en vivo. Le recuerdo que Carmen Aristegui está en un descanso muy merecido. Es un año muy complicado, muy convulso, que ha estado repleto de información pues crucial para el país. Ha sido un periodo de una serie de meses que desde a partir de octubre con el caso Ovidio, después Levarón, después Evo, después vino la detención histórica de Genaro García Luna en la ciudad de Grapevine, en Texas. Y pues bueno, el tema de Evo Morales sigue siendo un punto de discusión y un punto de debate, y en los asuntos de la relación México-Bolivia pues sigue dando mucha materia informativa. En este caso, hoy hay información nueva. Como le comentábamos, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez de Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de México en La Paz. Y Juan Omar, tú tienes una información sobre ese tuit. Sí, efectivamente, la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, ha tuiteado sobre esta conferencia de prensa que está dando, y dice: hemos aplicado la Convención de Viena ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de México y declaramos personas no gratas a la embajadora de México, a la encargada de negocios de España y al cónsul del dicho país. Esto, paralelamente, el Ministerio de la Presidencia también está subiendo información relacionada con estos hechos, y por ejemplo ponen en este Ministerio de la Presidencia, que está siguiendo esta conferencia que está dando la presidenta de Bolivia, la presidenta de facto, dice: Bolivia ya no es colonia de nadie, la democracia recuperada se respeta. Presidenta Yanine Áñez sobre encapuchados de España: este grupo de representantes ha lesionado gravemente la soberanía y dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. Esto con etiqueta Unir para Sanar. Otro tuit más reciente, de hace apenas 3 minutos, dice: declarar personas no gratas a diplomáticos de España y México no implica ruptura de relaciones. Se exige que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a estos que violaron la soberanía e irrespetaron normas bolivianas. Esta es la aclaración de Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia. Estos son tweets de las cuentas oficiales del gobierno de facto de Bolivia. Estamos cerrando este 2019 de manera muy intensa. Se va a mover todo el día de hoy seguramente este asunto de la crisis diplomática que hay entre México y Bolivia, y bueno, es pues la culminación de un año que, como tú lo decías, ha sido un año muy intenso. Este lunes no va a ser la excepción. Vamos a tener todo el día este diferendo diplomático en las 8 columnas de todos los diarios, porque pues es algo que no había sucedido en mucho tiempo, un embajador mexicano que haya sido, digamos, declarado no grato por otro país. Así es, Juan Omar, pues esa es la información, y pues le quiero dar la bienvenida, y me da un enorme gusto saludar a dos académicos a quienes admiro y respeto profundamente, al doctor Lorenzo Meyer y al doctor Sergio Aguayo. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta mesa de análisis, pues en esta semana que cerramos el año 2019, que vaya que ha marcado la historia moderna de nuestro país con diferentes sucesos, y pues los saludo con mucho gusto. Igualmente, Marcos, buen día. Pues muy buen día, y como comentábamos, si les parece, les propongo que toquemos dos temas cruciales que han marcado la agenda noticiosa los últimos meses, pero si nos vamos en orden cronológico, está el tema de Genaro García Luna. Genaro García Luna fue detenido el 10 de diciembre, como sabemos. Él fue acusado por fiscales norteamericanos de pues recibir sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa, además de narcotráfico. Y pues ya de refilón también fue acusado de mentir a las autoridades migratorias estadounidenses. Y el viernes pasado hubo un tema crucial, un tema muy importante y relevante en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Santiago Nieto, a quienes ustedes conocen y con quienes han dialogado, y además hemos hablado a profundidad en este programa de la labor importante, de la labor histórica, si podemos llamarla así, que está haciendo desde la UIF, y que reveló este viernes más datos, más detalles
que pues salpican, si lo podemos decir así, a otros personajes, tanto del círculo cercano de Felipe Calderón. Ya él nos había revelado aquí en Aristegui en Vivo que pues las triangulaciones que se dieron a partir de una empresa de espionaje, Numbab, a otras que había constituido, fueron en los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Pero les quiero preguntar, y si les parece, podemos comenzar con el doctor Aguayo, ¿qué perspectiva tiene usted, doctor, de lo que viene, de lo que esto implica para la política nacional? Hemos visto a Felipe Calderón reaccionar, hemos visto también a otros actores negar cualquier vínculo, pero ¿qué vendrá de esto que está haciendo México desde la UIF en frente del proceso que ya está en curso en Estados Unidos en contra de García Luna? Marcos, pues primero que nada, gracias por tenernos, y un gusto y un placer de volverlo a ver. Mire, es un tema extraordinariamente importante por varias razones. La primera tiene que ver con el modelo de creación y establecimiento del crimen organizado en México. Desde un primer momento, y lo he repetido en varias ocasiones, en México lo que ahora es el crimen organizado, en los inicios eran grupos de narcotraficantes solamente, pero desde un primer momento nacieron a la sombra de políticos poderosos, y se han mencionado a lo largo de los años un buen número de ellos, desde Abelardo L. Rodríguez, Carlos C. Serrano, un senador alemanista, la mano derecha de Miguel Alemán, entre Raúl Salinas de Gortari, muchos más. La diferencia es que se mencionaban, pero jamás eran investigados ni en México ni en Estados Unidos. Me ha llamado la atención, estoy haciendo una investigación sobre estos temas, o varias investigaciones más bien, y pidiendo al FBI y a la CIA, por ejemplo, los expedientes que tienen sobre Abelardo L. Rodríguez y Carlos y Serrano, me responden que no los han investigado. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero en todo caso se mencionaba y jamás eran mencionados. En esta ocasión estamos, por tanto, ante un hecho muy diferente por varias razones. Primero, que el personaje Genaro García Luna gozó de la confianza de la clase política mexicana y de la protección, la tolerancia del aparato de seguridad de Estados Unidos. Es indudable que era un personaje de toda la confianza de Felipe Calderón, que luego tuvo una próspera empresa de seguridad que iba por los diferentes círculos de poder mexicano ofreciendo sus servicios, y pues lo contrataban por todos lados. Bien, a este personaje súbitamente el gobierno de Estados Unidos le finca cargos acusándolo ni más ni menos de haber sido cómplice o testaferro o infiltrado de el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, y por tanto sacude todas las bisagras y el esqueleto del poder mexicano, porque Genaro García Luna, si decide hablar como testigo protegido, puede involucrar a personajes muy importantes. No quiero anticipar. En ese sentido, la duda era, en el momento que lo detienen, si el gobierno de México iba a aprovechar la oportunidad para hacer sus propias investigaciones. No estaba tan claro en un primer momento, pero la mañanera del viernes pasado, en donde Santiago Nieto nos informó que sí están investigando las redes de complicidad, demuestra que afortunadamente y de manera muy positiva, el gobierno de la Cuarta Transformación está decidiendo irse en contra de las redes de complicidad del crimen organizado, porque en tanto
si se queda el combate contra personas, contra actores específicos, pero se deja en paz las redes de complicidad político-empresariales, pues no vamos a poder ir a la raíz del problema que nos aqueja. En ese sentido, pues son momentos muy especiales y me parece que estamos muy cerca de finalmente ver cómo se ataca en serio a las redes de protección del crimen organizado en México, aquí y en Estados Unidos, porque subrayo, no me voy a extender, pero tengo la evidencia también para fundamentarlo, de parte del gobierno de Estados Unidos hubo siempre una tolerancia excesiva hacia aquellos personajes de la alta política que estuvieron involucrados en el crimen, en el contrabando de drogas primero y en el crimen organizado después. Pues doctor Aguayo, ese es el tema, y le pregunto al doctor Meyer también sobre este asunto. ¿Qué viene para México en este tema en el que se da una revelación pues de manera muy clara, muy prístina de parte de la UIF, como lo ha hecho en otros casos? Abre información que usualmente no está a la luz y que no estábamos acostumbrados a enterarnos como mexicanos del detalle, de la miga de este tipo de investigaciones y procesos de este lado de la frontera. Bueno, antes de responder, quiero decirles que los oigo muy cortados. Espero que ustedes a mí me oigan bien. Antes de dar respuesta a qué es lo que viene, creo yo que conviene subrayar qué es lo que no vino, porque el caso García Luna, que es importantísimo y que puede ser realmente un caso histórico, se abre porque Estados Unidos quiso abrirlo, no México. Ahora está abriéndose la oportunidad de que las autoridades mexicanas se monten en lo que Estados Unidos abrió y que vayan más allá incluso de lo que Estados Unidos está haciendo. Lo que señala Sergio Aguayo, que las redes de protección sean ahora la parte mexicana, en donde México lleve el gobierno de la cuarta T, lleve se la quitaron en un principio. Esto debió de haber sido una investigación mexicana, es a nosotros a los que nos correspondía como un funcionario central del gobierno mexicano en el pasado. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, en parte porque Andrés Manuel ha dicho que no quiere meterse en las corrupciones del pasado, quiere detener las que están en el presente y las del futuro, pero no se puede enteramente hacer eso sin tocar el pasado. Bueno, entonces la otra pregunta es ¿por qué García Luna se fue a Estados Unidos? Debió de haber estado muy confiado en que ahí no le iba a pasar nada, porque de la otra manera no se explica a uno por qué dejó México, donde más o menos estaba impune, para irse a Estados Unidos y disfrutar de la buena vida. Debió de haberse asegurado, porque no es un idiota, o bueno, eso es lo que yo supongo, que allá no le iba a suceder nada, pero bueno, resulta que se metió en la boca del lobo. Ahora bien, ya que está ahí y que él todo hace pensar que se va a declarar inocente, según le entendí yo a uno de sus voceros, entonces al principio al menos no va a cooperar. Pero bueno, todo eso es una incógnita. Si decide desde el principio cooperar, mucho mejor para él y para nosotros. Es cierto que la cooperación significa que su pena va a disminuir y que no es justo, pero comparado con lo que nos puede ofrecer de información,
claro que vale la pena que se vaya por ese camino. Pero entonces es aquí donde lo de Santiago Nieto en la semana pasada empieza a tener sentido. Es México el que tiene que ir adelante de Estados Unidos, por lo menos para quitarse esa mancha de que sean los norteamericanos quienes lo protejan. Este doble juego norteamericano es interesantísimo. No es la primera vez que pasa. Pasa una y otra vez. Eso tienen que verlo los que se sienten aliados de los norteamericanos. Los usan en un primer momento y luego los exprimen como limón si es necesario. Pero bueno, ese ya es un problema para que García Luna lo piense en dónde se equivocó en su alianza con los Estados Unidos. A nosotros, lo que nos interesa es que uno vaya a fondo, quiéralo o no. Haya dicho antes Andrés Manuel que no se quiere meter con el pasado, claro que se tiene que meter en algún momento. Quizá no invierta toda su energía en investigar y castigar el pasado, pero tiene que hacerlo. Entonces, la oportunidad es Estamos realmente desprender una... Perdón, doctor Meyer. Doctor Meyer, estamos teniendo unos problemas ahí con su Skype. Al principio lo escuchábamos bien, ahora sí se está cortando. Si le parece, le volvemos a marcar. Y por lo pronto, doctor Aguayo, le pregunto sobre este punto que tocaba el doctor Meyer acerca de la investigación que no vino de la fiscalía, digamos, previo a la detención. No sabíamos, no estábamos enterados como mexicanos de esa investigación que anunciaron justo después de la detención de Genaro García Luna en Grapevine, y que en un comunicado pues un tanto escueto de 3 párrafos informan que sí estaba investigando, pero no nos habíamos enterado, cosa que bueno, eso está bien, el sigilo de las investigaciones siempre es un tema, pero lo que no había venido y lo que también en otras ocasiones hemos aquí apuntado de que la UIF parece que va a pasos agigantados y lleva casos a la fiscalía y los presenta, y a partir de la fiscalía ya no vemos esa misma proactividad, si se puede decir así. No quisiera yo ser injusto con la fiscalía, pero hay temas que se han develado de parte de otras agencias como la UIF y no sabemos en qué quedaron. ¿Qué es lo que falta en ese aspecto del gobierno mexicano, que también el presidente López Obrador ha mandado pues señales encontradas? A veces dice no queremos investigar a Genaro García Luna, y este viernes pasado dijo vamos con todo contra la corrupción. Sí, Marcos, vamos, son más allá de las grandes afirmaciones relativamente fáciles de hacer. Estados Unidos está investigando a Genaro García Luna y ahora lo está haciendo la UIF a través de Santiago Nieto. Aquí estamos usted plantea 4 enigmas huecos que necesitaremos ir llenando. El primero, ya lo insinuó Lorenzo Meyer, la relación de México y Estados Unidos sobre este tema en particular, Genaro. El procurador Barr informó cuando visitó México a las autoridades que iban sobre Genaro García Luna, o fue un golpe sorpresivo, una detención sorpresiva, lo ignoramos. Segundo, en orden de importancia, el estilo de Andrés Manuel López Obrador, con enorme respeto por el presidente de la República, tiene un estilo que muy taimado, vamos, que desconcierta, porque en ocasiones él hace una afirmación, mientras que algunas oficinas del Ejecutivo Federal están actuando en otra dirección. Pero vamos, tampoco es grave. En el último de los casos él puede cubrirse frente al viejo régimen diciendo yo paz y amor sobre el pasado, mientras que la Fiscalía o la UIF están actuando por su propia cuenta. No importa,
en mi opinión, lo que cuenta son los refugiados, los resultados, también los refugiados, por cierto, pero los resultados. Eso es lo que cuenta y en ese sentido me parece que más allá de los titubeos del presidente sobre este tema, la Fiscalía sí está actuando. Ahora paso la Fiscalía y la UIF. Ahora paso a la peculiar relación entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero. Hay indicios públicos y versiones privadas que hablan de una cierta animadversión entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, porque Santiago Nieto sí se le critica por mediático, por estar constantemente dando conferencias de prensa, lo cual es cierto, pero yo no lo veo como algo negativo, curiosamente, porque es una forma de estar lanzando constantemente una señal de que el gobierno de la República, de la 4T, sí está actuando en el tema del combate a la alta corrupción. Y vamos, que es tan del agrado de Andrés Manuel López Obrador lo demuestra que el acceso directo tiene un funcionario de tercer nivel, porque no es secretario de Estado. Por tanto, sí hay evidencia de que es bien visto su estilo por el presidente. Dicho esto, es necesario hacer una precisión sobre los tiempos de uno y otro. Santiago Nieto puede ser más ágil porque él solo reúne información. Tiene que reunirla bien para que se sostenga ante una posible judicialización del caso. Pero la única instancia del Ejecutivo Federal que puede llevar a cabo la acción penal es la Fiscalía General de la República, y ahí sí, pues los tiempos son más lentos que en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es esa disparidad en funciones y atribuciones lo que explica la mayor agilidad de Santiago Nieto. Ahora, cuando Alejandro Gertz Manero sale a comunicar, bueno, es muy efectivo, vamos, deja huella, como fue su informe de los primeros 100 días. Pero esas diferencias, disputas no importa, en la medida en la cual den resultados en el combate a la corrupción, y lo están dando, porque en el caso de Brecht, Emilio Lozoya, pues está fugado, Juan Collado está en la cárcel, etcétera. A mí, confieso, en este tema, los resultados son los que importan. Lo demás, bueno, pues sí, podría uno comentarlo y estar o no de acuerdo, pero uno es comentarista. Ellos son los que llevan los casos, y son casos extraordinariamente complicados porque tocan de fondo los nervios más sensibles de la estructura de poder en México. Imaginemos que decidan irse contra Enrique Peña Nieto, bueno, se iban a afectar las redes de poder del viejo priismo, igual que si van contra Felipe Calderón, el panismo va a reaccionar muy fuerte, y sus aliados en el mundo empresarial. Tiempos fascinantes en los cuales lo importante, insisto, es que se está avanzando. Así es, doctor Aguayo. Tenemos de regreso al doctor Meyer. Ya arreglamos esos asuntos técnicos que nos estaban impidiendo la comunicación. Y doctor, le pregunto, doctor Meyer, sobre otro aspecto. Ya vimos el asunto de las investigaciones, tanto aquí, de lo que pues derivó en la detención en Estados Unidos y las investigaciones que hicieron allá, y la colaboración que puede haber entre ambos países, pero el tema del juicio que vendría, el tema de pues las revelaciones que podrían venir en un juicio en contra de Genaro García Luna, como lo vimos y tenemos como ejemplo otro juicio histórico que se dio recientemente y que derivó en la sentencia histórica en contra del Chapo, de
pues cadena perpetua más 30 años, pero todas las revelaciones que escuchamos ahí y que de alguna manera estamos viendo reconfirmadas con la detención del exsecretario Felipe Calderón, ¿cuál cree que sea esa nueva pues perspectiva, nuevo elemento de las revelaciones del caso García Luna en un posible o próximo juicio que viene en contra del exfuncionario? Bueno, aquí depende mucho de García Luna. El Chapo mantuvo el silencio, hay que reconocerle esa parte, que allí yo creo que fue más o menos fiel a la muy peculiar ética de un criminal. Aceptó implícitamente su responsabilidad y no quiso salpicar a nadie. La condena es la más fuerte que se puede suponer. Yo creo que más fuerte que la pena de muerte. La pena de muerte, bueno, pues lo hace la cosa más rápida. Eso de quedarse en cadena perpetua hasta que se pudra allí, si le tocan 30 años más de vida, esa no es vida. Entonces es realmente una tortura, y la aceptó. No dijo, esta boca es mía. Espero que García Luna esté hecho de otra madera y que sí quiera, como muchos otros lo han hecho, cooperar con los norteamericanos a cambio de que les reduzcan la pena. No lo van a dejar ir libre, se la van a reducir, lo cual ya es de todas maneras para él un castigo, que claro, nunca será el castigo que se merece, porque de confirmarse los cargos, en realidad García Luna es responsable indirecto, si se quiere, pero de un montón de muertes, de una, yo lo señalé en algún artículo, es en realidad una traición, alta traición a México, teniendo una responsabilidad de ese tamaño, haberse ido del otro lado y mantenerse en 3 puestos vitales, el CISEN, la Policía Federal y luego ya como secretario de Seguridad, en un tema que es crucial para México. Lo estamos viendo ahora, es uno de los elementos que detienen el desarrollo económico de México, que produce una cantidad de muertos que México ahora se encuentra entre los países con mayor índice de violencia. Todo esto teniendo la información que el Estado mexicano le propició cuando se hace Plataforma México. Él tiene toda la información relacionada con el crimen. En otras circunstancias, este personaje sí tendría que ser procesado por alta traición. Bueno, si de todas maneras decide hablar y le disminuyen la pena, es una oportunidad histórica, una oportunidad de oro que México no puede fallar. Esta vez no puede fallar en usarla. Y si esto llega a Peña Nieto, pero sobre todo a Felipe Calderón, que llegue, porque la herida es tan grande que hay que hacer una cirugía mayor en México, y la cirugía mayor debe de hacerse en la cúpula. Quizá estoy yéndome demasiado optimista y no resulte en eso, pero podría resultar, y deberíamos nosotros como ciudadanos exigir que se conduzca por lo menos la política mexicana, ojalá también la norteamericana, en ese sentido. ¿Desde cuándo empezó esto del narcotráfico? Pues desde que Estados Unidos se empeñó en declarar ilegales sustancias como el opio, ahí en la reunión de Shanghái de principios del siglo XX. Llevamos un siglo de esto. Claro que deshaciendo las redes de a las alianzas corruptas entre crimen organizado y gobierno, no se va a solucionar el problema
del consumo de sustancias prohibidas. Pero bueno, algo se puede avanzar, al menos en adecentar y a eficientar al gobierno mexicano, que buena falta nos hace. Es una vergüenza nacional el tipo de de relación entre crimen organizado y gobierno, que ahora esperemos ya no se tiene, pero el pasado inmediato pesa muchísimo. Así que el juicio de García Luna, si acepta ser testigo protegido y declarar en contra, ha de saber toda la red ha de conocerla él. Y si eso llegamos a ese punto, bueno, será un hito histórico en México. Yo creo que no hemos tenido antes nada que se le parezca a esto. Estoy especulando, ¿verdad? A lo mejor estoy demasiado optimista, pero bueno, es una ventana de oportunidad que se puede abrir, y en el momento en que se abra no hay que desperdiciar un centímetro de esa ventana abierta. Así es, doctor, y bueno, qué bueno cerrar el año de manera optimista, como quiera. Creo que vale la pena ser optimistas en este aspecto y sobre todo la lucha anticorrupción. Doctor Aguayo, este tema del juicio que viene y más de las revelaciones que puedan salir a través de ese juicio del propio García Luna, los que declaren, los que sean llamados a declarar las evidencias que presente la Fiscalía estadounidense, el doctor Meyer toca un aspecto que es muy importante y que del lado mexicano hasta ahora, pues Santiago Nieto lo dijo en la conferencia de prensa el viernes que tuvo, no llega a tocar esta investigación todavía a el expresidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Calderón, así lo dijo. Dice que todavía esa vinculación directa a los expresidentes no está de este lado, pero de aquel lado es una causa penal totalmente distinta, que habla de narcotráfico y que habla de pues sobornos que llegaron al secretario de Seguridad de Calderón. ¿Cree que a través del juicio haya esta vía de ver de manera histórica y frente a pues el contexto de la historia moderna de México a expresidentes como los que mencionaba, pues implicados, afectados sobre estas indagatorias? Marcos, entiendo muy bien la intencionalidad de su pregunta, y por supuesto que a mí también me gustaría conocer ya el desenlace, sobre todo en un tema tan importante. Es decir, ¿tuvieron alguna responsabilidad en estos temas Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Todos quisiéramos saberlo. Pero no adelantemos vísperas. Estamos en el inicio de un proceso inédito, entonces démosle tiempo. Me centro en los prolegómenos, en qué hizo posible lo que estamos viendo, porque usted representa, curiosamente, algo del México nuevo. Me explico. El día de hoy, Alejandro Hopp, en El Universal, el periódico donde también escribe Lorenzo Meyer, por cierto, saca una columna un poco esperanzadora porque habla de que el país ha avanzado, México, en la calidad de las investigaciones que se hacen, y habla de cómo se están formando docenas, centenares, diría yo, de jóvenes investigadores sobre temas relacionados con la violencia criminal y todas sus implicaciones y matices. Estoy totalmente de acuerdo con él, es algo esperanzador, y en ese sentido lo menciono porque el juicio que se va a llevar a cabo contra Genaro García Luna en los próximos meses, durante el 2020, se relaciona con la capacidad que tenga las sociedades de los dos países, a través de periodistas y académicos, de expurgar y complementar la investigación que se está haciendo. De hecho, si uno revisa lo escrito en México y Estados Unidos durante los últimos años, los señalamientos a Genaro García Luna ya habían sido hechos antes por Anabel Hernández, que se menciona justificadamente, con mucha razón, sus escritos, o Dolly Esteves, que
señaló explícitamente a Genaro García Luna como uno de los 10 personajes más corruptos de México por su cargo. Es decir, las autoridades, o bien lo que sale durante el juicio y que reporta admirablemente Jesús Esquivel de Proceso, y podría seguir citando autores, la mayoría de ellos bastante jóvenes en relación a mí y al doctor Meyer, pero que fueron creando las condiciones y fueron aportando la información que ahora le da contexto, enmarca y le da sentido a la acusación contra Genaro García Luna. El libro último de Anabel Hernández, El Traidor, que está basado en las confidencias que le hizo el abogado del Vicentillo, del hijo del Mayo Zambada, es un ejemplo de eso, vamos. Y usted es un ejemplo de esta nueva generación. En ese sentido, pues lo que para mí va a ser uno de los temas a observar con mucho cuidado durante 2020 es este trabajo paralelo y simultáneo de las autoridades judiciales de Estados Unidos, las autoridades judiciales y de inteligencia financiera mexicanos y académicos y periodistas que desde nuestras respectivas trincheras vamos empujando, comentando, encuadrando, contextualizando para el auditorio, para lo que está sucediendo. Es una historia por construir y en algún momento espero que finalmente podremos saber si los presidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tuvieron alguna responsabilidad o si se les debe exonerar. Vamos, porque tal vez no la tuvieron. Yo no estoy, no hay evidencia. Y la historia de estos temas en México y Estados Unidos está plagado de pistas que nunca fueron investigadas. Le pongo un solo ejemplo para cerrar y ejemplificar a lo que me refiero, que es particularmente relevante. En 1969, cuando viene la Operación Intercepción, el New York Times revela que era un chantaje, por supuesto, pero que el arma secreta de Washington era que si el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no cedía en las peticiones de Estados Unidos al chantaje, que el gobierno de Nixon, de Richard Nixon, iba a hacer pública la lista de 20 grandes empresarios y políticos que protegían a los narcotraficantes. El gobierno de Díaz Ordaz cedió, permitió que el ejército entrara todavía más a combatir a los narcotraficantes. Ahora pagamos las consecuencias, por cierto, y Washington jamás reveló la lista. Esa complicidad es lo que uno quisiera que terminara y que los gobiernos de los dos países, las sociedades de los dos países, combatamos frontalmente al a los criminales, a operaciones criminales como Genaro García Luna en este caso, e insisto, a las redes de complicidad político-empresariales. Así es, doctor Aguayo, pues el reto que presenta este tipo de información que se va revelando es mayúsculo para las sociedades de ambos países, tanto de periodistas, académicos y de las autoridades en cada una de las naciones, particularmente de México. Y pues, doctor Meyer, había una idea que usted tenía, y disculpe si hubo un empalme ahí de los audios, tal vez no fue suficientemente claro, pero le quiero dar esa pues oportunidad de terminar la idea que iba usted a plantear después de la pregunta de los expresidentes. La idea es muy sencilla. La mayor parte de los expresidentes pues no han tenido que enfrentar ningún juicio, pero sí ha habido excepciones desde el inicio. Iturbide, que no fue presidente, pero fue el jefe del Estado mexicano, pues se le hizo un juicio en el Congreso, se le condena a muerte y cuando desembarca allá en el Golfo de México, pues sin mayor ceremonia, se le fusila. Así que
en el inicio de la historia política de México, sí hay juicios contra los responsables del Poder Ejecutivo, y vaya que sí fue un juicio sumario. Dejemos a Vicente Guerrero, que fue víctima de una traición, pero luego, más adelante, Miramón, que fue presidente de México, pues termina fusilado. Después, Victoriano Huerta termina en una prisión norteamericana. No es claro la muerte de Huerta. Fue realmente una enfermedad. Alguien acabó con él en la prisión tejana. No lo sabemos todavía, pero ahí hay un caso de otro expresidente que termina bastante mal. Luego no queda más que el expresidente Calles, a quien se le lleva ante un juez de una manera, digamos, más política que por justicia. Se le acusa de acopio de armas durante el gobierno del general Cárdenas. La humillación es lo importante, de que el antiguo jefe máximo de la Revolución Mexicana tiene que acudir como acusado ante la justicia. Se le deja libre, pero se le exilia. Hasta ahí llegamos en exigirle cuentas a los expresidentes, y vaya que si hay cuentas que exigirles a prácticamente todos ellos, todos. No me extrañaría que finalmente Felipe Calderón quede exonerado, pero es muy difícil suponer. Sergio Aguayo lo pone como una posibilidad de que él no supiera, pero es casi inimaginable que un presidente, en un tema que él puso como central de su gobierno, que fue la guerra contra el narcotráfico, él fue el que eligió ese tema como centro de su política. Es imposible que no se haya dado cuenta. Supongamos, teóricamente, que no se dio cuenta, pero entonces es responsable de una ignorancia voluntaria, porque habiendo tomado el tema de la guerra contra el crimen organizado como la fuente principal de su legitimidad, ya que en las elecciones no la pudo tener por lo enredado y lo cercano entre el primero y el segundo lugar, y el no haber querido revisar las boletas y haber finalmente usado la frase de haya sido como haya sido. El hecho de que la guerra contra el narcotráfico fuera el centro de su política, y que en el centro de esa guerra estuviera Genaro García Luna y no se hubiera dado cuenta de lo que eso significaba, pues una de dos, o es que tenía una capacidad muy limitada para ser jefe del Ejecutivo, o que de plano no quiso ver, y en el no querer ver hay una enorme responsabilidad. Claro que también está la otra, que sí lo supiera y considerara que no podía ya echarse para atrás, que irse contra García Luna era en buena medida irse contra toda la maquinaria que él había puesto en juego, y que prefirió que siguiera las cosas como estaban a enfrentar tan brutal verdad. Pero en cualquiera de los tres casos que he propuesto, Felipe Calderón sale muy mal. El juicio de la historia sobre él ya empezó.
Y claro que con el tiempo se matiza o con el tiempo surgen otras cosas todavía peores. Pero por ahorita el juicio es negativo. Ahí ya hay un juicio. Nos gustaría ver algo más allá del juicio de la historia y datos duros y que se enfrente a ellos. Pero puede que sí o puede que no. Ahorita la moneda está en el aire. Así es, doctor Meyer, la moneda está en el aire, vaya escenarios que plantea aquí Manuel Espino, Javier Herrera Valles, gente que estuvo muy cerca de Calderón, declaró que sí, sabía que sí le alertaron al expresidente Calderón y que de varias vías le llegaba la información, pero bueno, como usted dice, el juicio de la historia está en curso y el juicio legal también estará en curso dentro de unas semanas, de unos meses, y les propongo que vayamos a un corte y regresemos con el tema de la agenda del día que está marcando ahorita tendencias en Twitter. Es el número 2, Bolivia es la tendencia, y pues las tensiones entre México, Bolivia y la reciente decisión de la autoproclamada presidenta Yanine Áñez de expulsar y declarar persona non grata a la representante de México en ese país. Es todo un tema y les propongo que volvamos con ese asunto, si les parece.